Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Estamos aquí compartiendo en directo. Queremos compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Con ustedes está la pastora Patricia Orozco Guerrero. Vamos a intentar conectarnos en esta preciosa tarde también con mi hermana Patricia, quien va a estar también con nosotros en esta preciosa tarde. Así que voy a intentar conectarme con mi amada hermana Patricia y vamos a estar teniendo este tiempo de Dios con su palabra. Espera un momento, a ver. Estamos dando la bienvenida a todos los hermanos que se están uniendo. Que el Señor les bendiga. Tenemos una palabra de Dios para vosotros y estamos intentando transmitir. Ahora sí, la ha añadido mi hermana Patricia. Vamos a tener hoy una palabra de Dios para vosotros. Que les bendiga en esta tarde. Para Patricia Orozco. Estamos en la iglesia Monte de Sion. Bien, gloria a Dios. Estamos aquí con la hermana Patricia Rea Paz, quien va a compartir también una palabra con nosotros. Amén. Amén. Amada hermana, que el Señor me la bendiga. Damos la bienvenida a todos los hermanos que se están añadiendo en esta preciosa tarde. Que el Señor les bendiga a todos, a cada uno de vosotros. Entonces, también la iglesia Monte de Sion tiene una palabra para ustedes. Y con ustedes también va a estar la hermana Patricia Rea Paz, quien va a compartir. Se nos ha hecho muy difícil un poco poder compartir un poco la transmisión. Pero aquí estamos, amén, aquí estamos. Amén. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amén. Que el Señor sea obrando en nuestras vidas y manifestándose como Él desea. Amén. Así que estamos en directo desde Sevilla. A todos ustedes los que están transmitiendo ahora, están viendo esta transmisión en vivo. Que el Señor les bendiga. Y vamos a estar orando. Y mi hermana Patricia va a estar llevando este tiempo ahora en oración. Amén. 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 Bendiciones a todos. Bendiciones a la Casa Monte de Sion, a todos mis hermanos, a todos en general. Damos gracias al Señor por este tiempo, por este momento que nos ha dado una vez más la oportunidad de poder conectarnos, Señor, y compartir un poquito de su palabra. Amado Padre de los cielos, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Santo, santo es tu nombre, maravilloso, poderoso y soberano eres tú, Señor. Ponemos, Señor, en tus manos este tiempo, Señor amado, en nombre de Jesús, para cada uno de nuestros hermanos, para cada persona que esté viendo este curso, Señor, y que la palabra la pequeña meditación que vaya a compartir sea de bendición para cada corazón, especial para tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Hoy damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos en la fe que se están conectando en esta preciosa tarde. El Señor es bueno, para siempre son sus misericordias. Y queremos compartir hoy una palabra de Dios para ti, amado amigo que me escuchas, amado hermano en la fe. La iglesia Casa Monte de Sion, te da la bienvenida. Y también hoy hemos invitado a mi amada hermana Patricia Rea Paz, que es diácona de la iglesia y también una servidora fiel del Señor, a poder también participar con la palabra de Dios. Así que ella tiene también una palabra de Dios para ustedes. Así que mi hermana Amén. Patricia, la escuchamos, tiene una meditación de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es la única medicina para nuestro corazón, para nuestras vidas. Así que mi hermana Pati tiene esta palabra de vida para vosotros. Amén. Amén. Pues yo les invito a que abran sus Biblias en Marcos 8, 22 al 26. Quiero compartir con cada uno de ustedes una pequeña meditación de la palabra. Amén. Amén. Marcos 8, 22 al 26. El versículo clave es el 26 para mí. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén.
Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. El 26 dice, y lo envió a su casa diciéndole, no entres a la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. No entres en la aldea. Yo me he quedado, poco voy a hablar del ciego. Yo me he centrado más en la aldea. Amén. 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 Pues dice, los milagros de Jesús muchas veces fueron instantáneos, pero esta vez el Señor tuvo que tocar a este ciego 2 veces. ¿Por qué lo tocó 2 veces? Si Él siempre hacía sus milagros instantáneamente. Este hombre necesitó un proceso. Todos necesitamos un proceso, ¿verdad? Todos. Entonces, el proceso de este hombre empezó cuando dice, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Ahí es donde yo pienso que ahí empezó el proceso de este hombre, sacándolo fuera de la aldea. Es cuando empieza el proceso de este hombre. Muchas veces el Señor a muchas personas ha levantado en un solo toque. En un solo toque los ha levantado a la primera. Y muchas veces los ha tenido que meter, sacar. Dice que lo sacó de la mano de la aldea. Muchas veces el Señor nos tiene que sacar de lugares de donde nos impiden crecer en nuestra fe, de donde nos impiden crecer en nuestra fe, de lugares que nos están ahí oprimiendo. De lugares donde nos limitan nuestra fe y nuestro destino. Entonces el Señor nos tiene que sacar primeramente de este lugar. Nos tiene que sacar. A este hombre no hizo el milagro en la aldea. Lo sacó fuera de la aldea. Entonces fuera de la aldea es donde el Señor le impone las manos a este ciego. Entonces, a nosotros lo mismo. Hay veces que a la primera el Señor levanta a las personas, a la primera. Pero muchas veces a personas como yo, pues tenemos que tener un proceso. Amén. A mí me ha tocado 1 o 2 veces y me seguirá tocando porque digo yo, Señor, yo sigo en proceso. Entonces, nos tiene que sacar de lugares que limitan nuestra fe y nuestro destino. La aldea puede ser, ¿qué puede ser la aldea? La aldea puede ser el pasado, el dolor, la frustración, la amargura, la depresión. Esa puede ser tu aldea donde limita tu fe, donde limita tu crecimiento. Entonces, ese lugar puede ser la aldea, ¿verdad? De donde el Señor nos saca. Pero solo Dios tiene el poder para sacarnos de la aldea, para sacarnos de ese lugar y poder sanarnos, poder
restaurar, ¿no? Porque para Él nada es imposible para Dios, nada. Él podía hacerlo en el primer toque, sanarlo, darle la visión a este hombre, pero no, Él dijo no, en este lugar no puedo sanarlo, no puedo darle visión. Lo saco del lugar, lo limpio, lo restauro, y ahí yo le doy la visión que él necesita. Lo mismo es con nosotros también. Para él no es imposible. Simplemente tienes que estar decidido, mi hermano, mi hermana, amigo que estás escuchando, viendo este mensaje. Si quieres salir de tu aldea, tienes que estar decidido a dar el paso. Amén. Amén. Sacándonos de la aldea, Dios nos puede tocar por segunda vez. Dios nos puede tocar por segunda vez. No perdamos la fe. No perdamos la fe. Este hombre ya estaba sanado. Cuando él le impuso nuevamente las manos, restableció su vista y el hombre vio de lejos claramente a todos. Y el Señor lo envió a su casa. El Señor lo envió a su casa diciéndole, no entres a la aldea. El hombre ya era sano, ya tenía visión. Jesús lo envió a su casa diciéndole, no entres a la aldea, no entres a la aldea. Su destino no era la aldea de este hombre. Su destino no era la aldea, sino era un lugar temporal. Su casa era un lugar de destino. Pero muchas veces las personas son sanadas, son liberadas, son bendecidas, pero lastimosamente vuelven nuevamente a la aldea. Por cualquier aflicción, por temor o por vicios, por deudas. Vuelven a la aldea de donde Dios los sacó. Jesús le dijo, no pases, no entres a la aldea. Pero muchas veces volvemos a la aldea. Sabes, yo mucho tiempo estuve en la aldea también. Mucho tiempo. ¿Sabes cuál era mi aldea? Era la depresión. Mi aldea era la depresión, a punto del suicidio. Pero ahí llegó mi Señor. Me sacó de la aldea. Me sacó y poco a poco fue haciendo el proceso en mi vida. Yo no puedo decir que el Señor hizo un milagro instantáneo en mi vida. Ya quisiera decirlo, pero no. Fue, y hasta ahora sigo en proceso. Gracias a Dios. Hasta ahora sigo en proceso. Sigo en proceso. Que la carne es débil. Que la aflicción como que te quiere meter otra vez, te quiere volver nuevamente a la aldea. Pero no vuelvas, mi hermano. No vuelvas. Acuérdate de quién te sacó de la aldea. Él tiene el poder para sanarte, restaurarte, para todo lo que tú quieras. Solo Él. No entres a la aldea, no vuelvas, mi hermano, mi hermana. Si has vuelto a la aldea por vicios, por temor, por dolor, por cualquier situación, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Sé fuerte y levántate. Sal de ese lugar. Corre, levántate. Sal de ese lugar de la aldea. Dios ya te dio visión. Cuando estabas en la aldea, estabas ciego. Ahora ya tienes visión. Sal de... La aldea no es tu destino. No te rindas. Van a venir muchos problemas, obstáculos en el camino. Es cierto. Pero nuestro Dios es todopoderoso.
Yo no sé cuál es realmente tu aldea ahora, pero recuerda que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios de lo imposible. Y lo imposible, Él lo hace posible en ti y en mí. Yo he visto muchas cosas, muchas cosas. He pensado muchas cosas también. Muchas veces me he querido volver a la aldea, pero no. Sigo agarrada, sigo agarrada, sigo agarrada de los pies de mi Señor. Y sigo, que me estanco, sí, es verdad. Pero sé que poco a poco voy a ir avanzando, avanzando, avanzando. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos seguir adelante, podemos seguir avanzando. Levántate de ese lugar. Ese lugar no te pertenece. O tú no le perteneces a ese lugar. Tú no le perteneces a esa aldea. Esa aldea no es tu destino. Ese lugar era un lugar temporal en tu vida. Jesús ya te sacó de ese lugar. Jesús te sanó, te restauró. Él te ha bendecido. Acuérdate de lo que Él ha hecho en ti. Acuérdate de las promesas que Él tiene para ti y para mí. No te rindas. Busca a Él, aquel que te sacó de ese lugar. Búscalo. Búscalo. Sigue buscándolo. Sigue buscándolo. Él es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo del Dios viviente. No te rindas, mi hermano, mi hermana, no te rindas. Ya te he dicho, no sé cuál es tu aldea. Solo tú sabes cuál es. Pero sal de ahí, sal de ese lugar. No vuelvas atrás, no vuelvas atrás, mi hermano. Ya salimos de ese lugar. No volvamos atrás. Y para aquel que no conoce a aquel que nos sacó de ese lugar, yo te invito a que tú lo llames, que tú lo invites. Llámalo a esa aldea para que te saque de esa aldea donde estás. Llámalo, llámalo. Él se llama Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único que puede sacarte de esa aldea. Y aquellos que lo conocieron, que aquellos que salieron de esa aldea y han vuelto, búscalo nuevamente. Búscalo, búscalo. Aún lo puedes encontrar. Aún lo puedes encontrar, mi hermano, mi hermana. Búscalo. Amén. Esta es la pequeña meditación que quería dar de esta palabra. Yo no me centré mucho en el ciego. Yo me centré más en la aldea. Amén. La aldea tocó mi corazón. El lugar de esa aldea tocó mi corazón. Porque dije, Señor, yo estaba también en una aldea. Sin esperanza, sin vida. Y cuando estamos en esa aldea, estamos muertos de vida, como dice el Señor. Pero ahora ya estamos fuera de esa aldea. Ahora tenemos vida. Amén. Gózate, gózate en la presencia de tu Señor. Amén. Quita ese dolor que tienes. Quítatelo. Fortalécete en Él, solamente en Él. Solo Él puede darte la fuerza que tú, fortaleza que tú necesitas. Agárrate de Él. Amén. 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 Gracias, Señor. Señor mío y Dios mío, gracias, Señor, te doy. Precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que aquellos mis hermanos que han vuelto a la aldea, Señor, que puedan salir, Señor, de ese lugar. Ese lugar no es su destino. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo a salir de ese lugar, Señor. Y aquellos que no te conocen, Señor, ayúdale, Señor. Tiende tu mano, Señor, y sácalo de ese lugar.
Aquellos que volvieron a ese lugar de la aldea, Señor, tráele a memoria, Señor, quién te sacó de ese lugar. Y vuelvan, Señor, vuelvan a buscarte, vuelvan a su casa, al destino que tú les has dado, Señor. Gracias, Padre, Señor mío y Dios mío, que esta palabra sea de bendición, Señor, a cada corazón, que la reciba con gozo, que la reciba con amor. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú hablas, Señor. Tú hablas a tu pueblo, Señor. Hablas a cada corazón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, Señor. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, tú que estás en los cielos. Santo, santo es tu nombre, Señor. En tus manos estamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén, Señor. Amén. 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 Amén, mi hermana, pues le damos gracias por esa palabra que ha dado a nuestros corazones también, conforme el Señor también la ha puesto en ustedes, esa palabra que nos habla, ¿no? Cada día a nuestras vidas. Y Amén. hoy pues también vamos a tener una palabra de Dios para los amigos y los hermanos que están escuchándonos, más que todo, también para el pueblo de Dios, acerca de que Dios está llamando a hombres y mujeres que salgan y puedan ser voceros de Dios, que lleven una palabra viva, y Dios muchas veces escoge, ¿no? Escogen a quien Él quiere. Y hoy vamos a hablar acerca de Jeremías que fue escogido para que él pudiera llevar una palabra poderosa de Dios. Entonces hoy vamos a hablar acerca de somos llamados para ser voceros de Dios. Hermana Patri, muchas gracias por esa palabra que nos has dado. Amén. Que el Señor Amén. me la continúe bendiciendo y vamos a seguir con esta transmisión. Amén. Amén. Así Amén. que, No perdamos la fe. No perdamos la fe. No perdamos la fe. El Señor nos puede tocar una segunda vez, como este ciego. Amén. Amén. Gloria a Dios. Parece que la transmisión se nos ha ido con mi hermana. Bendiciones. Estamos allí intentando nuevamente que la transmisión vuelva. Y mi hermana ahí se nos ha quedado. Vamos a Jeremías, entonces, abrir Jeremías capítulo 1. Puedan ahora pues con la palabra de Dios. Amén. Aquí sí. Parece. Entonces vamos a estar leyendo Jeremías vamos a leer el Jeremías capítulo 1, la palabra de Dios, y vamos a tener esta palabra que nos habla acerca del llamado que el Señor hace a nuestras vidas para que podamos ser esos voceros de Dios que Dios quiere que seamos. Así que estamos en Jeremías capítulo 1 y vamos a leer del versículo 4 al versículo 11. Y vamos a ver el llamado de Dios que Dios hizo a Jeremías, que no solamente a Jeremías, sino también a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, a quienes nos ha dado la responsabilidad de poder llevar la palabra de Dios. Bienvenida a todos los hermanos que están conectándose en esta preciosa tarde. Bendiciones. Entonces estamos en Jeremías capítulo 1, en el versículo 4 hasta el 11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones. Dice: y sobre reinos, para arrancar, para destruir, y para arruinar, y para derribar, para edificar. Dice: para plantar la palabra de Jehová. Dice: y la palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla
por obra. Vamos orando. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra leída en esta tarde. Queremos que a través de ella tú hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas, y que esa palabra depositada en nuestros corazones pueda germinar al 100% y poder hacer conforme, Señor, tú nos has enseñado y tú nos has hablado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de el llamado que tuvo también Jeremías y cómo Dios nos llama a nosotros para que podamos ser esos voceros de Dios, de la palabra eterna que Él nos ha dado. Dios llamó a Jeremías desde muy joven. Nos dice la palabra de Dios que vino esta palabra y comienza el Señor a tener una comunicación con Jeremías, una conversación con él directamente, y el Señor trata con la vida de Jeremías. Jeremías era un muchacho, aquí dice un niño, en otras versiones nos dice que era un muchacho, y era un joven el cual Dios lo escogió. Una de las cosas que podemos entender cuando Dios tiene un llamado para una persona, para cualquier persona, es que Él escoge a quien Él desea. Él no está viendo ninguna condición social, no está viendo nuestro color de piel, no está viendo nuestra edad. Él lo único que desea es que hayan corazones dispuestos a que le digan: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Jeremías era un joven el cual Dios llamó para que pudiera impartir una palabra de poder, una palabra de Dios. Ahora, cuando Dios llama a Jeremías, lo llamó para ser un vocero de Dios y le dio una vocación, le dio un llamado. Y ese llamado es el que el Señor nos ha hecho a nosotros como iglesia, nos ha hecho a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un llamado específico en Dios. A muchos nos ha llamado para ser maestros, a otros para ser pastores, a otros para ser profetas, a otros para ser evangelistas, apóstoles. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado y nos ha entregado los ministerios. Y el Señor nos usa conforme la capacidad que Él nos da a nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos capacita. Es el Espíritu Santo el que nos enseña. Es el Espíritu Santo el cual es el que imparte en nosotros el querer como el hacer. Él es el que pone la palabra en nuestra boca. Una de las cosas que dijo Jeremías al Señor fue que cuando Dios lo llamó primeramente para consagrarse para Él. Cuando Dios nos llama a su ministerio, cuando el Señor nos ha llamado a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de todo. Él es la cabeza de la iglesia. Nos ha llamado para poder entregar el mensaje profético a las naciones. Nos ha llamado a toda la iglesia a entregar ese mensaje profético. El mensaje profético está aquí en la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que esta es la palabra profética más segura. Y a ti y a mí el Señor nos ha encomendado esa labor. Y ya dijimos anteriormente que Dios escoge también dentro del cuerpo de Cristo líderes, y también escoge personas las cuales dirijan a su pueblo, enseñen, y todos los ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y antiguamente el Señor tuvo que llamar a los profetas para que pudieran llevar esa palabra de Dios. Eran voceros de Dios. Lo hermoso es que Jeremías mostró delante de Dios su incapacidad y su falta de experiencia. Oh, cuántas veces el Señor nos ha llamado a nosotros y muchas veces contestamos como Jeremías. Jeremías nos dice en el versículo 8, cuando Dios le habla, viene esa palabra de Dios para hacerle el llamado. Antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y antes que nacieses, te puse el nombre que di por profeta a las naciones. ¿Sabe que el Señor ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo? El Señor ya sabía. El Señor ya nos tenía en sus manos. ¿Para qué? Para hacer esos voceros de Dios. Para que podamos tener propósitos y planes aquí en la tierra. Para su llamado. Y una de las cosas, como dije antes, que Jeremías supo entender que él era incapaz, que no tenía la capacidad suficiente. Entonces el Señor le habla a él y le dice: yo te he escogido. El versículo 8 dice: ah, Señor Jehová, dice Jeremías, he aquí yo no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que yo te mande, y no temas delante de ellos. El Señor le dice, una de las cosas es que no te preocupes, porque lo que vas a hablar será de mí, no será de ti. Yo te usaré. Pero sin embargo Jeremías se sentía incapaz. Dice: no sé hablar.
En pocas palabras, me siento, Señor, que no puedo, no tengo la capacidad suficiente, no tengo la preparación suficiente. Dios es quien prepara a sus siervos. Él es el que nos capacita a cada uno de nosotros. Él es el que nos capacita y nos da su palabra. Una de las cosas es que tenemos que reconocer que sin Dios nada podemos hacer, que sin Él nada podemos hacer. Tenemos que reconocer que solamente podemos depender de Él y que nosotros no podemos hacerlo solo. Jeremías no se creyó autosuficiente. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la palabra y es bueno, wow, que tengamos mucho conocimiento de la palabra, y es importante que nos preparemos también cada día a través de las escrituras para poder enseñar la palabra de Dios. Pero hay gente que se cree autosuficiente y se cree en el ombligo de Dios, el ombligo del mundo, o la Coca-Cola en el desierto, como se decir muchas veces. Entonces el Señor a aquellas personas no las puede usar como quiere usarlas el Espíritu Santo. Lo hermoso es que nosotros podamos entender que solamente de Dios viene toda la capacidad que nosotros tenemos y dependemos de Él. Lo espiritual no se trata como lo que nosotros tenemos espiritualmente, no se lo puede tratar con la sabiduría humana, no se lo puede tratar con la inteligencia humana, porque lo de Dios, Él es el que nos da la sabiduría y el entendimiento a través del Espíritu Santo y nos revela su palabra, nos ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro ser a través de la palabra de Dios. Y Dios lo llama a Jeremías y lo preparó a Jeremías con sus palabras. Sin embargo, él dijo, no sé hablar, Señor, no sé hablar. Qué maravilloso es que nosotros vengamos delante de Dios con esa sumisión y con esa humildad de decirle, Señor, todo depende de ti, enséñame, 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 enséñame. Y Él es el que nos prepara, Él es el que prepara a su ejército para salir a la batalla. Es el Señor, y para ser preparados, el Señor nos tiene que mandar a procesos. Entonces es importante los procesos. Dios llamó a Jeremías y le dijo a Jeremías, ¿estás dispuesto? Y él estuvo dispuesto, aunque él dijo, no sé hablar porque se sintió incapaz. ¿A cuánto muchas veces el Señor ha llamado también al ministerio y muchos se han sentido incapaz de hacerlo? ¿Sabe qué? A esas personas que se sienten incapaces, a esas personas que muchas veces se sienten inseguras, son las que más el Señor usa y levanta. ¿Sabe por qué? Porque saben que solo depende de Él. El rey Salomón tuvo que venir en cierta ocasión a Dios y pedirle que le diera sabiduría cuando le tocó liderar a una nación entera. Él pues no pidió riquezas, él no pidió cosas materiales. Lo que él se centró a pedirle a Dios fue sabiduría para gobernar una nación. Y Dios le añadió las riquezas porque este hombre se centró más en el legado que se le había dado, se centró más en aquello que Dios le había favorecido, de ser un rey. Pero él dijo, yo no puedo gobernar si no es con sabiduría. Y se preocupó por esa nación y Dios le dio sabiduría al rey Salomón. Y Salomón, no hubo otro rey sabio como Salomón. Pero ¿qué fue lo primero que pidió para poder gobernar? Fue la sabiduría de Dios. Y Dios le dio sabiduría. Venían de otras partes para ver a Salomón. Mire, siendo un rey, se sentía incapaz también de poder gobernar una nación. Y dependió de Dios diciéndole, dame la sabiduría tuya, porque yo solo no puedo. Entonces, como hijos de Dios, nosotros no podemos creernos autosuficientes. Tenemos que depender de Dios y del Espíritu Santo para que Él nos dé la capacidad suficiente, nos dé la visión suficiente, nos enseñe a través del Espíritu Santo a poder llevar las obras de Dios, a poder llevar su palabra, a poder hablar lo que Él quiere que hablemos. Somos voceros de Dios. Y Dios nos ha llamado a nosotros. El Señor extendió su mano. Dice la palabra de Dios que Él dijo, yo no sé hablar, yo no tengo palabras. No puedo hacerlo, me siento incapaz. Sin embargo, la palabra de Dios vino a él. Y en el versículo 9, dice, extendió el Señor su mano y tocó su boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te mando este día sobre naciones, te pongo sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Él usa a quien Él quiere y Él da la gracia a quien Él quiere. Y le dice, mira, yo pongo hoy mi palabra en tu boca. Dios es quien le iba a dar el mensaje a Jeremías.
Necesitamos que Dios también nos transmita esas palabras a nosotros. Dios le dijo, no te preocupes porque yo soy el que voy a estar contigo. Y aún contra aquellos que se levanten contra ti, yo estaré contigo. En el versículo 8 le dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. La tarea de Jeremías no iba a ser fácil. La tarea de Jeremías iba a ser un poco difícil, mejor dicho, difícil, ya que él fue perseguido por los de su nación. Y dice la palabra de Dios que él tenía que llevar ese mensaje de Dios. Y el mensaje que él traía no era un mensaje de éxito, no era un mensaje quizás para que el pueblo tuviera palabras de ánimo, eran unas palabras de juicio que iban a venir al pueblo de Israel si ellos no se sometían a la voluntad de Dios. Entonces las palabras que venían de Dios eran palabras de juicio, de arrepentimiento y de sometimiento. Entonces Dios le mandó a hablar esa palabra. ¿Cuán dura? Le dijeron en cierta ocasión a Jesús. ¿Cuán dura es tu palabra, Señor? ¿Quién la podrá llevar? ¿Quién podrá cumplir estas palabras? Y dice que muchos se entristecieron por las palabras que Jesús les daba. Y muchos se fueron. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios muchas veces nos confrontan. Y a veces queremos dar palabras light a la gente. La palabra de Dios dice que la verdad nos hará libre. Y tenemos que hablar la verdad. Y esta palabra era la que Dios le estaba dando a Jeremías. Les decía, yo pondré mis palabras en tu boca. Yo pondré mis palabras en tu boca. Mi poder te va a respaldar. El poder de Dios respaldaría el servicio de Jeremías. Era lo que le estaba diciendo el Señor. Tú no vas a ir solo. Tú no vas a hablar por tu propia cuenta. Yo voy a estar contigo. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, decidimos hacer la voluntad de Dios, al llamamiento que nos ha hecho el Señor, como iglesia también, de llevar el evangelio y predicar la verdad, el Señor nos va a respaldar y su palabra no volverá vacía. Esa palabra hará lo que tenga que hacer y germinar en los corazones. Lo que nos toca a nosotros es soltar la palabra de Dios y el resto lo hará el Señor. El resto lo hará el Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios que nos respalde, y cuando Dios nos levanta, Él nos va a respaldar. Él nos va a enseñar, Él nos va a ministrar, Él nos va a iluminar esa palabra a nuestro corazón. El poder de Dios estaría en Él y sus palabras en su boca. Así que no tema. Abra su boca confiando en el Señor. Cuando usted ha tenido ese encuentro con Dios en comunión con el Espíritu Santo, abra su boca y el Señor hará el resto. El Señor hará el resto. Usted prepara el mensaje que Dios le ha dado y el Espíritu Santo hará el resto. Dé su vida al Señor y su boca y el Señor hará el resto. Jeremías dependió siempre de Dios, nunca de sus propias fuerzas. No podemos depender de nuestro propio intelecto, decir, oh, yo soy autosuficiente porque soy muy inteligente. Y como soy muy inteligente, pues no me hace falta ni leer la Biblia. No. Esto no funciona así. Nosotros tenemos que estar siempre sometiéndonos a Dios en ayuno, en oración y también a través de la palabra, en esa comunicación que Dios tiene para nosotros. Entonces, si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿qué palabra vamos a tener? Si no inquirimos, si no nos adentramos en la palabra, ¿qué palabra vamos a tener para otras personas? Es importante entonces que nosotros también en casa nos preparemos a través de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios también sea para otros esa fuente de vida, sea esa fuente, sea ese pan deleitoso para muchos corazones. El resto lo hará el Señor y el Señor pondrá esas palabras en tu boca. Y sé decir que sin sacrificio no hay victoria. Se me ha quedado esa palabra, sin sacrificio no hay victoria. Tuvo mucho que sacrificar Jeremías, su tiempo, su vida. Entonces, si queremos de verdad que Dios use nuestros corazones, use nuestra vida como esos voceros de Dios, esos voceros proféticos de Dios, entonces tenemos que inquirir en esta palabra profética, que es la palabra más segura y poderosa que hay. De todos los libros no hay otro libro tan poderoso como la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que produce vida, produce en nosotros el aliento que necesitamos, es la que nos alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser. Es la única que cambia la mentalidad del hombre, la palabra de Dios. Es la única que quebranta estructuras mentales, es la única que a través de la palabra sana. Es la única que a través de esta palabra liberta
liberta los corazones y nos trae una verdad poderosa. Entonces seguimos. Puesto que hablaba el Señor, hablaba la palabra de Dios el Señor a Jeremías, Dios también le dio una autoridad poderosa. Dios le dio esa autoridad divina. Nosotros tenemos la autoridad de Dios cuando tenemos la palabra de nosotros en nuestra boca. Porque esa palabra de Dios es divina, no es palabra tuya, es palabra de Dios. Es la palabra de Dios cuando nosotros la soltamos. Entonces esa palabra no es la que proviene de mí, sino de Dios, a través del Espíritu Santo. Su proclamación era esa responsabilidad. La proclamación del mensaje de Dios era la responsabilidad que tenía Jeremías. Y Dios lo llamó. Él fue un valiente al proclamar el mensaje divino de Dios y se comprometió y Dios se comprometió con él a preservar la vida de él y a defenderlo, a la vida del profeta. El profeta Jeremías nos dice la palabra de Dios que fue una persona valiente al proclamar el mensaje del Señor. Fue una persona muy valiente, porque no cualquiera confrontaba a una nación entera. Él confrontó al rey, él confrontó a los profetas falsos que se levantaban. De entre todos los profetas falsos, él tuvo una palabra verdadera. Hoy en día, pues, hay pocos mensajes, quizás de arrepentimiento, hay pocos mensajes los cuales confrontan al pueblo de Dios. Hay pocos mensajes, los cuales a veces nosotros como ministros de Dios tenemos que darle al pueblo de Dios. Y tenemos que tener esa valentía de poder confrontar a las personas. Y no solamente de confrontarlas, sino de levantarlas, alentarlas. El confrontar no quiere decir que vas a dañar a alguien. Tenemos que saber confrontar con la palabra, pero la palabra de Dios también es una palabra que me va a disciplinar, me va a levantar, me va a ayudar, me va a fortalecer. Porque la palabra de Dios nos consuela, nos edifica, nos levanta. Durante todo este tiempo de confinamiento, la palabra de Dios ha sido mi sostén, ha sido mi fuerte. Ha sido aquella que también me ha levantado a través de la oración del Espíritu Santo. Ha dado a mi corazón aliento para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que ha confortado. Ha sido mi pan. Ha sido mi pan de día y de noche, la palabra de Dios. Es esta palabra viva, la cual Dios le dio a Jeremías. Y es la palabra viva que el Señor también nos ha dado a ti y a mí. Con autoridad, con poder sobre las tinieblas, sobre el poder del pecado, sobre todo aquello. El Señor ha quebrantado toda fortaleza. Y fue a través de la palabra que hizo los cielos y la tierra. Somos llamados para ser voceros de su palabra. Y no es una palabra cualquiera, es una palabra que tiene autoridad. Solo tienes que creerlo. Y soltar la palabra. Soltar la palabra con autoridad. Soltar la palabra de Dios que Dios nos ha dado a nosotros. Para que en ella muchos puedan tener vida. Y muchos puedan buscar al Señor. La palabra aquí cuando Dios le llama a Jeremías y le dice: yo pondré mis palabras en tu boca y yo te pondré sobre reinos, te pondré sobre naciones, para arrancar, para destruir y para arruinar. Mire qué tremendo, y para derribar. Pero también le dice para edificar y para plantar. Porque la palabra de Dios quebranta. ¿Qué quebranta? Quebranta el pecado. Quebranta en nosotros las cosas que no sirven. Cuando viene la palabra de Dios, es la que quebranta nuestro orgullo. La palabra de Dios tiene que quebrantar nuestro orgullo. Tiene que quebrantar aquellas cosas que todavía hay en nuestro corazón. Y si esa palabra no quebranta, es porque el corazón todavía está duro y no queremos entender. Y no queremos comprender lo que Dios quiere hablarnos. Yo te he levantado, dice, para que tú quebrantes, arruines, se arruine todo plan del enemigo, se arruine todo aquello que está viniendo hacia nosotros. Entonces la palabra de Dios la que nos edifica también, porque no nos deja caídos, nos edifica, nos consuela, nos levanta. Es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios también a la que es espada de dos filos, nos confronta, rompe, ¿sabe? Quebranta, hiere. Usted me da, hiere, Dios me quiere herir. A veces es necesario que Dios tiene que tocar nuestras vidas y Dios tenga que herir el ego, tenga que herir el orgullo nuestro,
quebrante las cosas que todavía están dentro de nosotros, para que podamos servir, para que podamos ser útiles. Y es la palabra de Dios. ¿Por qué creen que muchos se fueron cuando escucharon a Jesús? Y le dijeron, dura es tu palabra, dura. Y se fueron. Y el Señor le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes? ¿También se quieren ir? ¿También quieren irse como el resto? Y ellos le dijeron, ¿a dónde iremos? Pedro le dice, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios es la que nos da la vida a nuestro espíritu. Es su palabra. Jesús es la palabra. El verbo de Dios hizo carne y Él nos trajo esa palabra viva. Entonces, ¿tan importante es la palabra de Dios? Sí, porque solo la palabra de Dios es la que transforma también el corazón del hombre. Es la palabra de Dios. Por eso Él nos llamaba a ser voceros de la palabra. Por eso es importante la palabra de Dios. Porque no son nuestras, es la palabra de Él la que nosotros comunicamos. La palabra que llevaría Jeremías es comparada como la vara de almendro. Y vamos a ver el almendro. Aquí lo dice en el versículo 11. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Hay dos cosas que vio Jeremías. Y luego vio una olla hirviendo, dice en el versículo 13, y vino mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves? Y dije, veo una olla que hierve y su faz baja hacia el norte. Y ya vamos a ver lo que significa aquello. Dice que la palabra que llevaría Jeremías sería como el almendro. Mira, mi palabra es como el almendro, dice en el versículo 11 de Jeremías capítulo 1. Veo una vara de almendro y me dijo, bien has dicho, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El almendro era un árbol, se le denomina el árbol sin sueño, porque se despierta del sueño invernal antes que los demás árboles, floreciendo en enero. Es la cual se levanta antes y por eso se denomina también el árbol de almendro, el árbol sin sueño. También esta palabra que se le dio a Jeremías era símbolo del juicio inicial de Dios hacia Israel, y tenía que llevar esa palabra, una palabra de juicio que iba a venir si ellos no obedecían a la palabra de Dios. Pero sin embargo, no obedecieron. Y esa palabra fue llevada, y ninguna de las palabras que dijo Jeremías fueron caídas al suelo, porque todas estas palabras fueron cumplidas. En segundo lugar, Dios le muestra la olla que hierve, ¿verdad? Anunciándole también a los invasores babilónicos que iban a venir para traer juicio a Judá por los pecados que ellos habían cometido, pecados de idolatría y muchos pecados más que dice que ellos habían claudicado contra Dios y se habían separado de Dios mismo. Y vamos a ver que los voceros de Dios somos verdaderas antorchas, ¿verdad? En los momentos difíciles. Somos esas verdaderas antorchas encendidas en los momentos más duros. Y son en estos momentos duros que Jeremías predicó esas palabras que Dios les mandó en esos momentos más difíciles. Y a Jeremías también se le conoce como el profeta llorón. ¿Y por qué? Por su sufrimiento también. Por su sufrimiento. Y sin embargo, los voceros de Dios, como he dicho antes, somos verdaderas antorchas encendidas en medio de los momentos difíciles. Cuando tenemos que decir una palabra y viene de Dios, esa palabra tiene que ser lanzada a aquellos corazones. Hay momentos para todo y el Señor nos va a enseñar a llevar las palabras para los momentos necesarios. A lo mejor si es un momento de consuelo, Dios va a dar palabras de consuelo. Si es un momento en el cual de victoria, Dios te va a dar una palabra de victoria. Dios siempre nos va a llevar a dar una palabra asertiva, una palabra certera. Una palabra certera para cada situación y para cada momento. La situación que estaban viviendo ellos era una situación la cual el Señor los estaba llamando al arrepentimiento, los estaba llamando a que se vuelvan. Y siempre vamos a tener una palabra que Dios nos va a dar a nosotros, pero siempre esa palabra tiene que ser una antorcha encendida. Hay 3 pasajes dentro de la palabra de Dios que hacen referencia a lo que el Señor le dice a Jeremías aquí, que acerca de la palabra de Dios, que es comparada con una vara de almendro. Y uno de los pasajes pues es el que hemos visto ahora. Pero también nos dice la palabra de Dios en Éxodo 25, del 31 al 35, que si lo quieres anotar y lo puedes leer luego.
Éxodo 25, del 31 al 35, que el modelo de las copas que formaban el candelabro de oro del tabernáculo tenían forma de almendro, de tal manera que las copas eran como flor de almendro. Ese candelabro de 7 brazos, las cuales eran lámparas, las cuales se les ponía el aceite, y ese utensilio pues fue hecho totalmente de oro, de tal manera que ahí ese utensilio tenía sus brazos, sus copas como almendro. Allí se ponía el aceite, y ese aceite era una antorcha la cual tenía que estar encendida día y noche, y no tenía que apagarse, y tenía que limpiarse, pero tenía que estar encendida. Esto se le conoce como el candelabro o las lámparas de aceite. Y ese era el candelero de los 7 brazos, o la menorá como se la conoce en Israel. Ese utensilio estaba dentro del lugar santo, y era el único el cual iluminaba todo el lugar santo. Entonces vemos que el almendro es tan importante. ¿Por qué? Porque simboliza que la palabra de Dios sin la unción del Espíritu Santo no produce nada. Entonces muchas veces hay palabras que solamente son huecas y son palabras. Tenemos nosotros como voceros de Dios que llevar una palabra llena de ese poder de la unción del Espíritu Santo, la cual toque vidas, toque corazones. Él usa a cada uno en especial como Él quiere. Quizás unos tienen un estilo distinto, pero quiero decirte que cuando el Espíritu Santo está allí, el Espíritu Santo, estamos llenos del Señor, Él va a provocar en cada corazón una reacción de arrepentimiento, una reacción quizás de sanidad. El Señor va a obrar de maneras distintas en cada situación. Por eso nosotros somos esas lámparas las cuales tenemos que estar llenas de aceite. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Podemos preparar esta palabra, pero si el Espíritu de Dios no está allí, no va a impactar corazones. Qué maravilloso es que nosotros seamos esos canales de bendiciones, que impactemos vidas, impactemos corazones a través de la palabra que Dios nos da. Levante a otros, fortalezca a otros, edifique a otros, consuele a otros, exhorte a otros. Que esa palabra de Dios esté en nuestras vidas, y que seamos esas lámparas encendidas con aceite. Entonces, con ese aceite que simboliza el Espíritu Santo. El candelabro, entonces, como hemos dicho, era simbolizaba lo que era la luz divina dentro del lugar santo. El Salmo 119-105 es un salmo muy conocido, el cual muchos de nosotros conocemos. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios la que alumbra. Cuando somos voceros de Dios, vamos a alumbrar el camino a otros. Por eso le dice el Señor a Jeremías: mi palabra es como el almendro, y es comparada con el almendro de esta manera. Entonces seguimos hablando. Es tan importante que en el candelabro también las manzanas eran tenían forma de almendro, como nos dice Éxodo. También nos dice en Éxodo 27:20, dice: y mandarás a los hijos de Israel. Las lámparas tenían que estar continuamente encendidas. Y dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Esto dice Éxodo 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas. Mira, el aceite, que es un símbolo también del Espíritu Santo. La palabra sin el poder del Espíritu Santo no tiene efecto ninguno. No tiene efecto ninguno. Solamente, como dice la palabra de Dios, si nosotros no nos llenamos con esa unción de Dios, no podemos impactar. Por eso tenemos nosotros que buscar a Dios. Cuando Dios tenga que hablarnos a nuestros corazones, orar antes, y que el Espíritu Santo llene nuestras lámparas para poder entender y comprender lo que el Señor quiere enseñarnos a través de ella, a través de la palabra de Dios. Y dice allí acerca de las olivas, el aceite de olivas puro, porque buscamos la unción de Dios, del Espíritu Santo, para el alumbrado, y la lámpara tenía que arder continuamente. En nosotros, que esta palabra de Dios sea continua en nuestro corazón, para que podamos dar de comer a otras personas a través de esa palabra. Ser esos voceros de Dios, esos voceros que el Señor está buscando, voceros con antorchas encendidas, las antorchas que no se apaguen, porque es el Espíritu Santo el que nos llena y nos dirige
a llevar esa palabra de vida. Otro pasaje también que hace referencia al almendro es la vara de Aarón. ¿Se acuerdan la vara de Aarón? Eso nos habla en Número capítulo 17, que en la vara de Aarón nos dice que la vara de Aarón brotó flores de almendro también. Entonces este otro pasaje, son 3 pasajes que nos habla acerca de comparando la palabra de Dios con el almendro. La vara de Aarón también brotó flores y simbolizaba también, la vara primeramente simbolizaba lo que es la autoridad, ¿verdad? La vara simboliza la autoridad, y que la vara también representa lo que es la palabra de Dios, la autoridad que Dios da, nos da a nosotros a través de esa palabra. También habla acerca de cuando esas flores brotaron. El Señor les mandó aquí en Número 17 a que de cada tribu se escogiera, de cada familia, pues al responsable de cada tribu se pusiera el nombre de cada tribu y el nombre pues de cada uno de los que estén enfrente, de los padres de familia o los patriarcas de cada tribu. Y a Leví se puso Leví, y se puso el nombre de Aarón, porque él representaba todo lo que era la tribu de Leví. Y el Señor pues habló: la vara que yo escogiere, la vara que florezca, pues esa es la tribu o al varón que yo escogiere. Y había un problema, que había muchas quejas de parte de Israel, de parte del pueblo de Dios, en contra de Moisés, en contra de la familia de Leví, de la familia de Aarón. Porque ustedes saben que siempre se quejaban, murmuraban de los líderes, murmuraban. Entonces el Señor mandó a que se pudiera confirmar el llamamiento que Dios tenía en Leví. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo florecer, dice: la vara que yo escogiere es el varón que yo he escogido. La vara de Aarón fue la que floreció. Y se nos dice la palabra de Dios que esa vara floreció y simbolizaba también no solamente la autoridad, la vara que Dios le había dado a la tribu de Leví y le había dado a Aarón también con Moisés, sino que también simbolizaba la fertilidad. Esto simboliza también la palabra de Dios, porque la palabra de Dios aún nos hace fértil en nuestras vidas espirituales y nos hace fértil en todos los sentidos. Aún dice la palabra de Dios que nos da promesas, y en esas promesas nos dice que aún a la mujer que no podía tener hijos, a la estéril, Dios la hizo fructífera, y esa palabra de Dios es la que nos hace fructificar y nos da fertilidad en todos los aspectos de nuestra vida, y más que todo en el espiritual. Y floreció, dice, la vara de Aarón, simbolizando también que Dios había escogido y que se acabara la queja y la murmuración del pueblo de Dios. Entonces vemos que la vara de Aarón también simbolizó lo que es esa palabra de Dios. Y por último, Jeremías 1:11, el que hemos leído, acerca de que mi palabra es como almendro, que simboliza que Dios se mantiene despierto para cumplir su palabra profética. Su palabra se cumplirá siempre. El almendro, como dije hace un momento, es el árbol sin sueño, ya que despierta del sueño invernal antes que todos los árboles. Asimismo, Dios se mantiene despierto para cumplir su palabra profética en cada uno de nosotros, y Él está cumpliendo esa palabra profética en el mundo entero. Dios está llamando a hombres y mujeres a que puedan ser esas antorchas encendidas, a que puedan ser esos voceros de Dios. No importa tú quién seas, Dios te está llamando, porque Dios tiene propósitos eternos contigo. Dios tiene propósitos eternos, y te está llamando también a ti, amado amigo, amada amiga, para que tú puedas ser también parte de este pueblo glorioso de Dios. Quiere darte la salvación, quiere levantarte. Y Dios quiere levantar a muchos también que, al igual que Jeremías, el Señor los ha llamado y se creen muy incapaces. Por un lado es muy bueno, pero por otro lado tienes que creer que solamente a través de Dios nosotros podemos levantarnos. Solamente a través de Dios Él puede hacer esa obra poderosa en nuestras vidas. Es Dios el que nos da la capacidad y nos capacita. Gloria a Dios, porque podemos depender del Señor y podemos cada día depender de decirle: Señor, dame una palabra tuya para poder dar a aquellas personas que lo necesitan. Dame una palabra tuya para mi corazón, para que tú puedas levantarme, para que tú puedas fortalecerme y para poder fortalecer a otros. Así que
En esta hora vamos a orar y a darle gracias al Señor por esa palabra que hemos tenido también a través de la hermana Patri, también a través de la servidora, también esta sierva de Dios, Patricia Orozco, quien está con ustedes en esta preciosa tarde. Así que damos gracias a Dios, a todos los que nos han estado escuchando. Dios te ha diseñado como tú eres y Dios te va a usar conforme a sus recursos. Él te va a levantar y Él es el que va a poner la palabra que florezca vida, florezca sanidad, dé libertad a otros. Solo créelo, porque las palabras que Dios nos da a través del Espíritu Santo no vuelven vacías. Y Dios quiere hoy levantarte, Dios quiere hoy bendecirte. Él quiere edificar tu vida, Él quiere consolar tu vida. Si Él también, a través de la palabra, quebranta, rompe, deja que Él rompa todas las estructuras mentales que quizás no te permiten seguir adelante. Rompe con todas aquellas estructuras mentales que no dejan que tú puedas fortalecerte en el Señor. Quebranta todo aquello en el nombre de Jesús. Y pide al Espíritu Santo que Él fortalezca tu vida. Porque Él es el que hace el llamado. Nosotros simplemente somos sus siervos, sus siervas, los cuales escogió para poder levantar a otros también y nos escogió para llevar ese propósito de su palabra al mundo. Así que Dios te ha escogido a ti para que tú puedas ser ese vocero, esa vocera de Dios y puedas ser ese canal de bendición para otro. Que el Señor te bendiga en esta hora y vamos a estar orando por este tiempo que el Señor nos ha permitido en esta tarde. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde por tu palabra, porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, porque tú escoges a quien tú deseas. Gracias porque tú escogiste a Jeremías, lo levantaste con una vocación de profeta. Y tú, Señor, obraste en él, Señor. Gracias porque él pudo entender que aún, Señor, se sentía incapaz, pero tú eres el que levanta a aquellos que quizás dicen: no sé hablar, Señor, porque soy un niño. No sé hablar, Señor, porque no tengo palabras. No sé hablar, Señor, pero Él es el que te ha escogido. Él es el que te ha levantado. Y tú eres el que nos has dado nombre. Gracias, Señor, porque tú has hecho eso por nosotros. Gracias porque solamente somos canales de bendiciones. Y entendemos, Señor, que podemos levantar a otros a través de tu palabra, porque tu palabra es vida. Y tu palabra, Señor, fortalece corazones. Tu palabra liberta el corazón de muchos, Padre. Gracias porque somos voceros de una palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo profundo, Señor, tuétanos, huesos, al alma, hasta partir el alma, discerniendo los pensamientos, el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias porque esa palabra, Señor, nos enseña cada día quién eres tú, quién es tu persona, Padre del cielo, quién eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos ha dejado este alimento para nosotros. Queremos ser esos voceros de Dios, voceros tuyos, Padre, llenos, Señor, de ese aceite que necesitan nuestras lámparas para cada día impartir lo que es tuyo, Señor. Gracias porque nos has escogido como administradores de tu gracia. Gracias, Señor. Gracias. Y cada día, Señor, sabemos que dependemos de ti. Cada día, Padre, sabemos que sin ti nada podemos hacer y que de ti vienen todas las cosas. En el nombre de Jesús, fortalece a los hermanos que necesitan ser fortalecidos en esta preciosa tarde. Ayúdalos, levántalos, fortalécelos. Tú eres, Señor, el que enseñas. Tú eres el que hablas. Tú le diste palabras a Jeremías, lo levantaste. A Moisés también lo levantaste cuando él también dijo: soy un tartamudo. Sin embargo, tú lo levantaste, Señor, y lo fortaleciste y le enseñaste. Oh Dios, gracias, Dios, porque tú estás con tu pueblo. Gracias, Señor, porque aquellos que se sienten incapaces, Señor, tú los haces capaces, porque de ti viene toda capacidad y tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, porque tú eres el que eliges, tú eres el que nos levantas. En el nombre de Jesús, gracias. Fortalece también la vida de aquellas personas que necesitan levantarse, aquellas personas que no pueden ser fortalecidas, aquellas que, Señor amado,
están lejos de tu gracia. Pedimos que allí, Señor, tu misericordia llegue a cada corazón, a cada vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que muchos pueden reconocer, Padre de la gloria, que sin ti nada pueden hacer, que pueden reconocerte como Señor y Salvador de sus vidas. Aún, Señor, nuestras familias, Padre, que todavía faltan y que puedan dar ese paso de fe. Pedimos, Señor, por todos los hogares, por todas las familias que necesitan de ti. Levántalas en el nombre poderoso de Jesús. Fortalece a aquel que necesita ser fortalecido. Levanta a aquel que necesita ser levantado. Sana a aquel que necesita ser sanado en el nombre poderoso de Jesús. Pedimos, Señor, que derrame, Padre, sanidad sobre cada corazón, sobre cada vida, sobre cada cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que derrames tu sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y por lo que harás. Gracias por esta tarde llena de bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. En esta tarde, pues, damos gracias al Señor por todos aquellos hermanos que se han estado conectando, pues, damos la gloria a nuestro Padre Celestial y también un saludo a mis hermanos y hermanas allá en el Ecuador, hermanos que estaban conectados en el Ecuador. Mi familia estaba conectada en Ecuador, mi hermana Mariana, estaba mi tía también Olga. Bendiciones, bendiciones también a los hermanos de la iglesia Monte de Sion. Bendiciones a mi hermana Dora, a mi hermana Leslie también Mera. Bendiciones que ha estado conectada, mi hermana Patricia, mi hermano Patricio, mi hermana Jenny y todos los hermanos que no he podido ver. Hoy he hecho esta transmisión a través de mi Facebook personal, ya que no, para poder compartir, no se puede hacer a través de la página pública de la iglesia. Tenía que compartir, pues, con mi hermana Patricia, que compartimos lo que era en la pantalla. Entonces tenía que hacerlo a través del Facebook personal y por eso no lo he compartido directamente a la iglesia, pero ya lo compartiré a la iglesia. Así que muchos saludos a mi hermana Mariana Orozco también. Que el Señor te bendiga, ñaña. Bendiciones y bendiciones a todos los hermanos que han estado conectados con nosotros. Sé que hay los hermanos de Monte de Sion también han estado conectados. Bendiciones, mi hermana Blanca también está por allí. Bendiciones y todos los hermanos que están ahora en el nombre de Jesús. Bendiciones. No logro ver, hermanos, a todos porque no me permite ver el móvil a todos para mandarles un saludo personal. Entonces, saludos a todos los hermanos y a todos los que van a ver la programación. Que el Señor les bendiga. Mi hermana Maura, bendiciones. Amén. Hermano Patricio, amén. Bendiciones. Saludos a todos ustedes. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de vosotros. Y Dios mediante, pues estaremos el día domingo transmitiendo también. Nosotros todavía, pues, no hemos abierto local de la congregación, pues lo abriremos en la segunda fase. Cuando entremos a la segunda fase en el mes ya de junio, estaremos abriendo la congregación. Así que hasta mientras vamos a estar todavía con esta sintonía. El día viernes, Dios mediante, estaremos en el Messenger en oración personal con los hermanos, con la iglesia local. Que el Señor les bendiga. Y el día domingo, Dios mediante, todavía estaremos en estos cultos virtuales que tenemos, y ya nos queda poquito para poder, pues, tener los cultos dentro en la congregación, en el local. Que el Señor me les bendiga rica, grande y poderosamente a todos vosotros. Bendiciones.